Estaba viendo un video de Bernie Sanders, no porque sea afín con su ideología, sino porque estaba hablando del contexto actual de Estados Unidos y Rusia negociando directamente, dejando fuera de la mesa a Ucrania y a Europa. Y lo llamativo es que en teoría los aliados naturales de Estados Unidos son estos últimos, Ucrania y Europa, ¿no? Pero entre todo esto, llegué a una frase de Henry Kissinger que va acorde con la situación actual y me impactó pensar en la similitud que tiene con la actualidad. Lo dijo Henry Kissinger, alguien muy importante, arquitecto de la geopolítica estadounidense en su tiempo y actualmente. Su ideología fue el pilar fundamental, sus movimientos, sus estrategias geopolíticas. La frase la leo en inglés y la traduzco. La frase decía: "To be an enemy of US can be dangerous, but to be a friend is fatal." La traducción sería como: ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su amigo puede ser fatal, o es fatal. Dicha por alguien como Kissinger, no es una simple cita provocadora, sino una verdad demostrada en la historia. Fue secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, el arquitecto de la política exterior estadounidense durante décadas. Su influencia alcanzó su punto máximo durante la administración de Richard Nixon. Tuvo un papel clave en el acercamiento a la China comunista de Mao Zedong. Pero Kissinger no solo fue clave en la relación con China. Él estuvo detrás de algunas de las operaciones más turbias de la Guerra Fría. Apoyó los golpes de Estado de Latinoamérica, jugó un papel crucial en la Operación Cóndor, fue el cerebro de la diplomacia secreta de Estados Unidos con la Unión Soviética y Medio Oriente. Uno de sus episodios más polémicos fue su rol en el golpe de Estado de Chile en el 73. Salvador Allende, el presidente socialista, había llegado al poder por vía democrática, pero Estados Unidos lo veía como una amenaza en plena Guerra Fría, ¿no? Los chilenos más que nadie saben el tema de las expropiaciones y todo, se le fue un poco la mano supuestamente a Allende, y bueno, para los Estados Unidos esto parecía un peligro. Aunque los detalles exactos de la intervención de Kissinger siguen siendo un objeto de debate, hay documentos desclasificados que prueban que estuvo al tanto y que su oficina apoyó activamente las medidas para desestabilizar al gobierno de Allende. Tras el golpe, cuando Augusto Pinochet tomó el poder, Kissinger continuó siendo una figura clave en la relación con Chile. En 1976, ya con Gerald Ford en la presidencia, Kissinger, que siempre estuvo metido en el ajo, viajó a Santiago y se reunió con Pinochet, a pesar de que para ese momento ya se conocían muchas de las violaciones de los derechos humanos de su régimen. Su enfoque era claro: la prioridad no era la democracia, sino evitar que la influencia soviética creciera en América Latina. En 1971, volviendo con China, Kissinger viajó a China, convirtiéndose en uno de los primeros occidentales en ver de cerca el futuro que se estaba gestando. Y de los pocos occidentales que desde hace mucho tiempo ya respetaba mucho a China, su cultura y hacía algo por entenderla. Estados Unidos empezaba a alinearse con China, pero sin soltar su apoyo a Chiang Kai-shek y el Kuomintang en Taiwán. ¿Fue esto un movimiento de traición? ¿Fue esto una traición o simplemente una jugada maestra en la Guerra Fría? Para mí lo segundo, totalmente. Pero es increíble cómo la historia no se repite, pero rima. Esta frase la escuché en un podcast de Adrián Díaz, que es sublime. Pero es increíble cómo la historia no se repite, pero rima. Lo pudimos ver en ese momento. Taiwán fuera de eje, Estados Unidos traicionándolos, como podría haberlo visto Chiang Kai-shek en ese momento. 4 años después, Chiang Kai-shek se iría al cielo. Pero bueno, un año después de esto, Nixon viajó a China en una operación que Kissinger y el primer ministro chino Zhou Enlai llamaron Operación Marco Polo.
Nixon, sin un gramo de modestia, describió la semana de encuentro con Mao como "The Week that changed the world", la semana que cambió el mundo. Y no exageraba para nada. Este giro diplomático sentó las bases inamovibles que siguen marcando el orden mundial hasta hoy en día. Para darnos cuenta de la magnitud de este movimiento, pensemos que en ese momento China era un país bastante pobre, aislado y con una economía de guerra, podríamos decir. Hoy en día es la segunda potencia mundial en PIB, y si hablamos de PIB por paridad de compra, es la primera. Y en muchos sentidos, por no decir en todos, es el mayor rival geopolítico de Estados Unidos. ¿Casualidad? No. Acá hubo un movimiento muy bueno y se ve que las decisiones tomadas en los años 70 son las que permitieron que China se integrara en el sistema global y con el tiempo lo desafiara. Y si no hubiese pasado esto, de todas formas, en mi opinión, China tarde o temprano hubiese entrado, porque es insostenible pensar en un mundo sin China y el comercio que otorga. Entonces pensemos en el impacto geopolítico que tuvieron estas decisiones. Podemos pensar que cambiaron el futuro de la geopolítica, del comercio y de muchos ámbitos. De esos polvos, estos lodos. Me resulta fascinante cómo una persona con la inteligencia y los huevos bien puestos puede cambiar el destino de las naciones con unos pocos movimientos estratégicos. Mientras tanto, nosotros seguimos atrapados en fronteras y líneas imaginarias, barreras ideológicas, barreras religiosas, barreras lingüísticas. Nos falta expandir la cabeza, claramente. Muchas mentes locales que están arruinadas y no sirven para nada. Muchas mentes que viven en lo que tienen de frente. No sé. Yo cuando sea viejo quiero ser alguien que todavía pueda cambiar de opinión y quiera cambiar de opinión. Y hoy, 22 de febrero de 2025, entiendo que no sé nada y que todavía me queda mucho para aprender. Y me gustaría que cuando sea viejo pueda decir lo mismo. Que no sé nada y que me queda mucho para aprender. Espero que esto les sirva para aplicarlos en sus propias vidas, si les corresponde. Y entender que 2 o 3 personalidades grandes y fuertes e inteligentes pueden cambiar el mundo. Gracias y un saludo.